7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con el doctor Juan Carlos Solines, abogado y político que se encuentra con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, doctor Solines? A los tiempos, buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hay dos recursos que se han presentado en contra de las amnistías, una acción de protección y una acción de inconstitucionalidad que se están ya dando trámite en los respectivos niveles. Hay una fecha prevista para una audiencia para la próxima semana por un sector que no está conforme con el resultado que se dio en la Asamblea Nacional, la concesión de 268 amnistías por diferentes causas. En lo que compete al tema de octubre, usted formó parte de esta comisión que revisó los casos y que emitió un informe que luego fue presentado a la Asamblea Nacional y que es de conocimiento público. ¿Cómo mira usted este proceso y el desenlace que ha tenido, la repercusión que ha tenido la concesión de las amnistías? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha. Bueno, pienso que en democracia y bajo un Estado de Derecho, todos los ciudadanos tenemos la atribución de acudir a las instancias judiciales cuando creemos vulnerados nuestros derechos. Y creo que de la misma forma que en democracia, en una asamblea, en un legislativo se debate, se discute, se vota a favor de decisiones que le competen, los ciudadanos y las instancias de la sociedad tienen derecho a presentar pues lo que bien tuvieran. Yo pienso que el informe que justamente ayer se celebró un año de la entrega, 17 de marzo, el informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia que integré, es un informe que establece presuntos cometimientos de delitos, porque a pesar de que nuestro nombre fue de Comisión de la Verdad y la Justicia, yo siempre lo manifesté al interior de la comisión que nosotros no somos un órgano judicial, es decir, justicia en el sentido más amplio de lograr que la verdad permita que se haga la justicia, pero nosotros no somos jueces y por tanto tampoco somos fiscales y por tanto no podíamos determinar el cometimiento o la existencia de delitos. Nosotros lo que pudimos identificar fue el presunto cometimiento para que la Fiscalía investigue. De allí que tanto los hallazgos de la comisión están siendo investigados por justicia y ahora una decisión polémica, por cierto, sí, polémica de la Asamblea Nacional, ha sido recurrida por ciudadanos. Habrá que ver pues que los jueces se pronuncien, que la justicia hable. Pienso que ese es el único lenguaje que debe tener la justicia y los jueces, que sus pronunciamientos y sus fallos. Esperemos a ver qué resultado tiene esto. Doctor Solines, qué gusto saludarle a los tiempos. Como siempre, un placer conversar con usted. A ver, hacía mención a ese aniversario, y es verdad, en esta semana se recuerda un año de que ustedes publicaran junto a Cibel, al doctor Zavala, y a quienes estaban en ese momento al frente de la Defensoría del Pueblo, la publicación de un informe que también fue polémico. Fue polémico porque además estábamos, recordará usted, en medio de una campaña electoral y eso abonó a que se diga de todo. Pero en ese informe ustedes, y entendiendo muy bien que no jugaban el rol ni de jueces ni de fiscales, pero ustedes lograron obtener una serie de testimonios que reflejaban precisamente lo que se había comentado y mucho a partir de lo que sucedió en octubre. Ustedes tienen en ese informe, y constan ahí, varios testimonios de ciudadanos, no de actores políticos necesariamente, sino de ciudadanos, que fueron víctimas de violaciones de sus derechos humanos y de la represión por parte de la fuerza pública. Esos testimonios han dado lugar a que se abran procesos judiciales, doctor, o simplemente quedaron en el informe y ya. No, de hecho, Alexis, se abrieron procesos dentro de la Fiscalía por muchísimos de los presuntos delitos que nosotros determinamos en base al trabajo que desarrollamos como comisión. Efectivamente, como tú lo dices, la base de nuestro trabajo fue los testimonios de más de 600 personas con las que nosotros nos entrevistamos. Visitamos Guayaquil, visitamos Cuenca, receptamos igual gran número de testimonios aquí en Quito, pero lo importante es recordar a la ciudadanía que el espíritu, inclusive como instrumento legal y atribución que tiene la Defensoría del Pueblo, el instrumento de una comisión
que es una comisión ad hoc, por cierto, es para que investigue y oriente su investigación a un tema de derechos humanos. Una de las primeras críticas que recibió el informe es, ¿qué hay de la destrucción de la propiedad privada? ¿Y qué hay de los canales, del canal que fue apedreado? A ver, mencionamos en el informe, pero nuestro enfoque, porque era una comisión creada por la Defensoría del Pueblo, era un enfoque de derechos humanos. Uh-huh. Y cuando hablamos de enfoque de derechos humanos, teníamos que investigar las presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Un ataque a la propiedad privada es eso, es un delito que está tipificado en el COIP, pero no se está vulnerando ningún derecho humano. ¿Ya? Entonces, la retención de las policías, por ejemplo, o de los militares, es mencionado porque se estaría presuntamente vulnerando un derecho humano. Uh-huh. Es decir, no es que fue un informe sesgado hacia los manifestantes, de ninguna forma, sino que fue un informe con orientación de derechos humanos. Entonces, la justicia en este momento, atendiendo a tu pregunta, Alexis, está investigando todos los presuntos delitos, los que constan en el informe y los delitos contra la propiedad privada y contra el patrimonio de Quito, el patrimonio cultural de Quito. Todo eso está investigando la Fiscalía. Ahora, que hayan resultados o que no se encuentren evidencias, o que, por ejemplo, en el caso de la Contraloría, que es un caso emblemático, se sospecha incluso que pudo tratarse de un autoatentado, que aprovechando el caos se haya querido destruir a propósito y premeditadamente documentación y archivos de la Contraloría. Eso es otra cosa. Y eso tendrá que determinar la justicia, no la Comisión de la Verdad, evidentemente. Ahora, doctor Solines, usted desde su calidad de jurista, ¿cómo ve la reacción del Ejecutivo en torno a las amnistías, considerando que la Constitución le faculta a la Asamblea a conceder este recurso? A ver, yo creo que las amnistías es una herramienta que tiene dos dimensiones, la jurídica y la política. La jurídica porque hay que cumplir con ciertos requisitos, no se puede amnistiar a cualquier involucrado en un proceso, porque recordemos que la amnistía se la concede antes de que haya una sentencia. Uh-huh. Sí, es decir, todavía no hay un culpable, todavía no hay un sentenciado, todavía no se ha determinado siquiera que ha habido un cometimiento de un delito. Uh-huh. ¿No? Es distinto al indulto. El indulto es cuando ya existe una sentencia y se le condona la pena. Y el indulto además lo concede el Ejecutivo, ¿no? Lo concede el Ejecutivo. Uh-huh. Pero la amnistía, es decir, dejemos esto, y ahí viene la dimensión política, ¿no? Como una herramienta, como un instrumento para reducir tensión, para llegar a acuerdos sociales, para llegar a acuerdos políticos, y es tanto legal como legítimo. Uh-huh. Es decir, un país, por ejemplo, el propio gobierno se ha autocalificado como gobierno del encuentro, ¿no es cierto? Yo entiendo, y supongo que la mayoría de los ciudadanos entiende, que encuentro es tratar de romper ese esquema de enfrentamiento y de polarización que ha venido afectando al Ecuador. Y digo afectando porque no es posible que un país salga adelante, se recupere de una crisis económica, de una crisis social, de una crisis moral, si no hay un proceso de reconciliación, que no significa necesariamente, digamos, impunidad, sino significa un proceso de decir, a ver, sí, no es que ahora están cometiendo cosas malas y antes no se cometieron, ni viceversa, sino que no podemos seguir en un proceso en donde es negro-blanco y basta que algo venga de un afecto a la revolución ciudadana o al correísmo para que signifique corrupción, delincuencia o algo chueco, porque no es así. Es decir, corrupción hay en todos los gobiernos. Y en esta discusión ahora de las amnistías se ha evidenciado más palpablemente este discurso maniqueo, este discurso irresponsable de dirigentes políticos que siguen abonando para esa polarización. Uh-huh. ¿No? Que siguen abonando para esa polarización, incluso llegando al límite de ponernos como que si estamos a favor de las amnistías, estamos en contra de la policía y de los policías que quisieron cumplir la ley, y viceversa, ¿no? Eso realmente es maniqueo, porque la amnistía se puede discutir, por ejemplo, si es que correspondía dar amnistía a todos los que se dio, porque normalmente la amnistía se busca que sea particularizada, que significa analizar caso por caso, porque, como digo, no se pueden amnistiar todos los delitos, y también hay que determinar la finalidad de una amnistía. Es decir, yo le doy amnistía
por decir, lo más polémico en este caso, doy amnistía a Paola Pavón, a Virgilio Hernández, a Cristian, se me fue el apellido. González, a Cristian González, ¿no? Porque representan una tendencia hoy día representada mayoritariamente en la Asamblea, con la que existe una pugna y existe un carácter de oposición, y que podría bajar las aguas turbulentas para que el país se vuelva gobernable, ¿no? Entonces hay que explicarla también las razones y las condiciones que se haga una amnistía y por qué cumple la función que una amnistía debe cumplir, y que no es simplemente un baratillo de perdones para Raimundo y todo el mundo, como se dice coloquialmente. Uh-huh. Entonces creo que eso es lo que el país debería discutir, y creo que la Asamblea, desde el punto de vista legal, por eso decía la dimensión legal de la amnistía, está en su derecho, más allá de que mucha gente considere que no fue legítimo lo que hizo la Asamblea. Justamente el 10 de marzo, en que la Asamblea toma esta decisión, yo le leía, y de paso suscribo absolutamente todas sus palabras, le leí un trino a Juan Carlos Solínez que decía, resumía en los 140 caracteres 280 en realidad, que nos permite el Twitter, lo que acaba de decir ahora, ¿no? No hay reforma legal, ni inversión, ni incentivo que saque al país adelante si previamente no logramos la reconciliación nacional. Debemos salir de la guerra fratricida entre correístas y anticorreístas y superar ese pasado, aprender de los errores, unir fuerzas y seguir adelante. Suscribo de principio a fin. El asunto es cómo hacer para que ese relato del Ecuador del encuentro se los lleve a la práctica, ¿no? Y fíjese usted, doctor Solínez, que justamente en un encuentro con el pueblo indígena en la provincia de Tungurahua, el presidente Lasso, y esto lo hacía referencia ayer y hoy en el comentario, decía estar cansado de las broncas estériles. Yo también estoy cansado de las broncas estériles. Creo que usted también, quienes nos escuchan, dicen estamos cansados de las broncas estériles. Pero después salen funcionarios del gobierno y dicen que ICE está movilizando gente con financiamiento del correísmo y no sé qué. Entonces, nuevamente están tratando como de imponer una narrativa bastante parecida además a la que vimos y presenciamos en esos meses previos, días previos, y lo que fue octubre y noviembre del 19. ¿Cómo hacer que el Ecuador del encuentro finalmente sea una realidad si estamos en medio de esa confrontación que además es alimentada también por los medios de comunicación y los periodistas? Que el gobierno del encuentro haga honor a su nombre, dices tú, Alexis. Correcto. Efectivamente, yo creo que aquí estamos frente a un problema estructural que puede haber sido, digamos, ido a verse gestando a lo largo de los años, porque evidentemente el gobierno de Correa tuvo como una estrategia política la polarización. Eso es evidente. Y más allá de cualquier juicio de valor que se haga, porque pienso que el país no puede seguir discutiendo de cara al futuro sobre un gobierno que ya va 5 años fuera del poder, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir viendo para atrás cuando debemos ahorita fijarnos y trazarnos metas hacia adelante? Más aún cuando estamos saliendo de una pandemia, cuando estamos viendo un cambio profundo en el ordenamiento geopolítico global, uh-huh, con esta guerra en Ucrania, cuando tenemos que ver cómo vamos a enfrentar no solamente la post-pandemia, sino también los efectos y los coletazos de la guerra. ¿Cómo podemos seguir viendo para atrás hacia lo que sucedió 5 años atrás? Entonces creo que es momento en donde el gobierno, haciendo honor al nombre, a este moto que se ha puesto de gobierno del encuentro, debe comenzar con liderazgo, a tratar de pacificar una sociedad que sigue siendo exacerbada por medios de comunicación y por posiciones. Yo, Alexis, a ti te consta, yo fui un opositor, a pesar de que yo en un inicio voté por Correa en primera y segunda vuelta y creí en su mensaje. Luego, principalmente por temas que fui viendo en mi sector, en el sector que yo conozco de telecomunicaciones, de tecnología, comencé a criticar, denuncié, inclusive fui demandado penalmente en el 2008, enero del 2008, fui demandado penalmente por Jorge Glass, y a partir de ese momento me convertí en un opositor, creo yo, con razones, con fundamentos, nunca politiquero, y padecí, debo decirlo, en lo personal, en lo familiar, padecí muchísimo durante el correísmo, pero uno tiene que superar eso, es parte de la fricción política, es parte de la lucha política. La lucha política es por llegar al poder y por mantenerse en el poder.
Y más allá de que esa lucha y esa fricción muchas veces rebase los límites, ¿no? Y generen en persecución, en arbitrariedades, en abusos, es parte de la lucha política. Y la lucha política ha sido así ahora, ayer y siempre. Y seguirá siendo así, más allá de que hay que reivindicar los valores positivos de la política, la esencia misma del servicio público. Hoy en día los ciudadanos, las nuevas generaciones, ven a la política como lo peor. Ven como el ámbito de la corrupción, como el ámbito de la traición, como el ámbito del abuso. Y por eso es que tenemos una generación que hoy día representa el 60% del electorado, que está absolutamente divorciada de la política y que más bien tiene otros intereses y que tiene otros medios de información y que está absolutamente vinculada a las redes sociales. Entonces, el liderazgo racional, el liderazgo moderno tiene que buscar reivindicar a la política, tiene que buscar romper estas polarizaciones, tiene que buscar agendas mínimas de consensos, porque esta amnistía de la que estamos hablando ahora tiene también que ser explicada, incluso por el gobierno, porque el gobierno no puede lavarse las manos tampoco, ¿no es cierto? Esta amnistía fue posible gracias a los votos del BAN, de los aliados del gobierno. Del BAN, de los aliados del gobierno. Entonces, el gobierno no puede desentenderse de esto, y lo que debería con el liderazgo es ejercer una explicación de los beneficios que trae el bajar la temperatura y el bajar la polarización a la ciudadanía, porque de lo contrario, si no explica, la ciudadanía sigue reverberando con esta polarización. ¿Qué mejor herramienta para, digamos, posicionar el mensaje del encuentro en este gobierno que el de las amnistías? A pesar de no estar de acuerdo, voy a respetar esa decisión y voy a hacer de las amnistías ese punto de encuentro que necesitamos entre los ecuatorianos. Ese hubiera sido quizás el mensaje más necesario en este momento, doctor Solines, por parte del gobierno, y no esa oposición de llegar de Chile y decir voy a buscar el mecanismo constitucional para bajarme las amnistías. Sí, me parece que es esa la línea, es decir, cómo yo como gobierno puedo educar a la gente y bajar los ánimos para que este mecanismo, y si es que dentro del paquete de amnistías el gobierno, desde una perspectiva legal, jurídica y política, considera que hay amnistías que no debieron concederse, que puntualice, que especifique algo que no hizo la Asamblea, ¿no? de particularizar el instrumento de la amnistía, particularizar y decir por qué razones estamos amnistiando a estas personas. No es una lotería en donde dice, bueno, o sea, se abren las puertas de las cárceles y salga el que pueda, ¿no? Tiene una lógica y una razón, porque a lo que iba a decir hace un momento, porque si es que la decisión de la Asamblea fue un mero trueque por votos, ahí automáticamente deslegitima esto, porque si es que es una negociación interna, en donde, a ver, entonces yo te doy mi voto, pero a mí no me tocas ni me sacas de esta comisión y no reestructuras y no le sacas de la presidenta, entonces ahí se vuelve ya un tema que tiene otra connotación. La amnistía, como digo, tiene que ser legal y tiene que ser legítima. Y creo que eso es lo que ha faltado, comunicar a la ciudadanía, porque una ciudadanía polarizada, nos guste o no, aunque nosotros llevemos un mensaje de que debe superarse eso, es una ciudadanía polarizada. Y es una ciudadanía que está interpretando como que se está dejando en la impunidad delitos comunes. Pero hay que recordar y hay que educar a la ciudadanía que en medio de una protesta social, ¿no? Que es un derecho humano, la protesta social es un derecho humano, cuando manifestábamos, yo me incluyo también frente a acciones y a decisiones del gobierno de Rafael Correa, y caminábamos muchas veces hacia Carondelet, denunciábamos nosotros en ese entonces abusos y excesos de la policía. ¿Ya? Pero resulta que cuando estamos del otro lado y la policía, que siempre, Licenia, Alexis y Radio Escuchas, siempre ha tenido excesos. Y cuando en el informe en el informe de la Comisión de la Verdad se determinan excesos de la policía, excesos en el uso de la fuerza, no estamos yéndonos contra la institución policial, sino contra acciones de miembros determinados de la policía. Es que históricamente quien ha tenido el monopolio en el uso de la fuerza es la fuerza pública. Policía
en este caso, que resguarda la seguridad internamente en un Estado. Exactamente, exactamente. Y no se puede hablar, por ejemplo, también hay que educar a la gente, no se puede hablar de violencia de lado y lado, porque del lado del Estado no puede haber violencia, porque el Estado tiene el derecho legítimo al uso de la fuerza. El único lado que puede haber exceso de violencia es de parte de los manifestantes, de quienes protestan, porque la protesta, el derecho a la protesta social, el derecho a la resistencia, que es otra institución de la Constitución, no puede ser, entendido como el derecho o la carta blanca para hacer lo que yo quiera, para destruir propiedad privada, para retener gente, para incendiar edificios. Eso no es la protesta social, eso es un exceso y es un acto de violencia dentro de una protesta social. Por lado del Estado no puede haber violencia, por lado del Estado hay uso excesivo de la fuerza. Entonces son dos conceptos distintos. Y si es que se determina que la policía ha hecho uso excesivo de la fuerza, no estamos repitiendo algo que se ha venido dando a lo largo de la historia. Siempre ha habido usos excesivos, unos más que otros, evidentemente. Ha habido desaparecidos. Del caso de los hermanos Restrepo, por ejemplo. Es un caso emblemático de un uso absolutamente excesivo y arbitrario de la fuerza que devino en presuntos cometimientos de delitos. Entonces, hoy en día, cuando el informe de la Comisión de la Verdad habla, no es que estamos en contra de la institución, porque le oía a la exministra María Paula Romo decir, se ha burlado al pueblo ecuatoriano liberando a delincuentes y juzgando a policías. Y eso me parece que es una declaración que no responde a la realidad. Y si es que los policías en este proceso de reconciliación también tienen que ser amnistiados, deben serlo, como lo han sido ahora mucho tiempo después los policías involucrados en el 30S, en el famoso 30S. O los militares que fueron también amnistiados cuando secuestraron a León Febres Cordero, en su momento. Claro, que a la cabeza Frank Vargas y ahí hubo un delito como el secuestro. Exacto. Fue gravísimo. Entonces ahí eso demuestra, y fíjense que además el gobierno de Febres Cordero era un gobierno de mano dura, ¿no? Que hasta el día de hoy se sigue discutiendo sobre las violaciones de los derechos humanos, y sin embargo él recurrió el gobierno de Febres Cordero se recurrió a este mecanismo de la amnistía, ¿no? Frente a los hechos de Taura. Entonces pienso que este debe ser el enfoque. El enfoque no es de meter más gasolina al fuego y decir aquí, ¡ay, los policías! Cuando en el gobierno de Correa se denunciaba el uso de la fuerza de la policía, y ahora no hubo uso excesivo de la fuerza. Siempre, Alexis, Licenia, siempre ha habido actores políticos que buscan aprovecharse de una crisis o de un conflicto social. Siempre. Que hay agendas ocultas, inclusive en el informe de la comisión nosotros determinamos que ha habido infiltrados. Entonces, al igual que cuando protestaban contra Correa, mucha gente estaría hablando al oído a los militares diciendo tienen que terminar con este régimen, tienen que dar un golpe de Estado, ¿no? Siempre hay grupos y actores que se pretenden aprovechar de la crisis. Pero de eso, a quitarle legitimidad a las protestas de octubre. Y más todavía en año preelectoral, ¿no? Más todavía en año preelectoral. Usted que además tiene en las venas le corre la sangre política, sabe muy bien que hay algunos que ya están haciendo de las amnistías o de la oposición a las amnistías su plataforma política. Que también me parece irresponsable y irreprochable, porque en un país que necesita encontrarse, en un país que necesita reconciliarse, no se puede utilizar un tema tan delicado, porque si algo debe quedar claro de octubre de 2019, más allá de a quienes se enjuicie, a quienes se amnistíe, quienes se consideren víctimas y quienes se consideren victimarios, más allá de eso, tenemos que entender lo que hay detrás y en el Ecuador profundo que se manifestó en octubre de 2019, lo que hay detrás es inequidad, es descontento, es rabia de muchos sectores que no tienen lo básico para vivir, no solamente no tienen empleo, no tienen condiciones dignas de vida, y eso explica las revueltas y la protesta en muchísimas partes del mundo. Chile, ¿no? Que nos asombrábamos, decíamos, pero si es el país con los indicadores económicos más altos de Latinoamérica, dicen que es un país casi europeo en Latinoamérica, y miren las protestas, los actos violentos que tuvieron,
que lo que reflejaban y buscaban desentrañar era justamente eso, es un descontento social por la inequidad, porque la democracia no está funcionando adecuadamente. Y claro, los analistas decían, esto es asusado por la izquierda, por esto, y acaba de ganar la izquierda. Acaba de ganar la izquierda democráticamente. Entonces, si nosotros, los ecuatorianos, no entendemos lo que está sucediendo debajo, estamos haciendo un análisis de la epidermis, de la superficie. Y si queremos aprovecharnos, como dice Alexis, políticamente, de este conflicto que es mucho más profundo de lo que nos imaginamos, estamos siendo irresponsables. Son liderazgos irresponsables. Es activismo irresponsable. Es decir, no se diferencia en nada del populista que venía y le daba pan y circo al elector, ¿no es cierto? Y le decía lo que quería oír. Eso es el populismo. Decirle lo que quiere oír, no lo que debe oír. Y el activista o el político que le dice a la gente, tú estás ardida con Correa, le odia Correa, entonces voy a azuzar eso y voy a aprovecharme políticamente de eso, es irresponsable. Doctor Solines, también ¿cree usted que es un reflejo del nivel de deshumanización que tiene lamentablemente nuestra sociedad cuando nos ponemos a debatir estos temas y está de por medio vidas humanas, vidas que se perdieron, gente que quedó mutilada, y nos ponemos a discutir sobre que si bien hubo excesos, privilegiamos el tema material, como ha pasado en el tema de la marcha de las mujeres el 8 de marzo. Nos ponemos a debatir porque el monumento se quedó manchado o grafiteado, cuando de por medio lo que se estaba reclamando ayer era la pérdida de vidas de cientos de mujeres que todos los días mueren asesinadas. Y nos volvemos en esta discusión a privilegiar lo material sobre la vida de las personas. ¿Cree usted que también hemos llegado a esos niveles en la sociedad y se ven expuestos en estos momentos de deshumanización? Totalmente. Y yo siempre lo digo, ante todo, ideológicamente me considero un humanista. Pienso que el ser humano debe, para cualquier actividad, de estar por sobre todo. Y el enfoque de las políticas públicas, de las propuestas, debe ser atendiendo las necesidades del ser humano. Y en ese sentido, el ser humano, entre los muchos sentimientos que tiene también sentimientos de indignación, de rabia. Y por eso se llama protesta social. La protesta es eso, una protesta. Y se le expresa de muchas formas. Y lo que debemos entender, así como, por ejemplo, hay quienes dicen, los grafitis es vandalismo. No. Claro que puede haber grafitis si es que van y le pintan de rojo o escriben malas palabras en un monumento. Es vandalismo. Pero el grafiti también es una expresión cultural, ¿no es cierto? Es una expresión cultural, inclusive es una tendencia a nivel global de expresión artística y social. Y entonces creo que debemos entender a la protesta social como eso. Que la protesta social tiene excesos, claro que tiene excesos. Y que al igual que la libertad de expresión tiene un límite, claro que tiene un límite. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? No los límites que nos inventamos artificialmente a lo largo de los últimos años de información contrastada, verificada y dándole atributos a la información, ¿no? Porque esos son obstáculos y barreras solapadas a la libertad de expresión. El único límite de la libertad de expresión es la responsabilidad ulterior. Es decir, que yo puedo decir de la forma que quiera y lo que quiera y nadie puede coartarme ese derecho, pero eso sí, me hago responsable por lo que digo. Y si es que yo injurio, calumnio a alguien, tengo que responder por eso, ¿no? No es que sobre pretexto de mi libertad de expresión yo puedo decir cualquier cosa. Lo propio con la protesta social. Que yo grafitee, que yo ponga consignas, que yo marche, que yo grite, que yo... está dentro de mi derecho. Y si es que yo dentro de mi derecho a la protesta social o a la resistencia agarro y comienzo a apedrear o comienzo a agredir a gente, ¿no? Tendré que responder porque estoy cometiendo un delito común, tipificado. El acto de la protesta social no significa ni que tengo carta blanca para afectar derechos de terceros, ni tampoco significa, y creo que eso es muy importante, que es un reemplazo a la autoridad y al poder que me da un proceso democrático. Es decir, la protesta social puede servir como instrumento para expresar mi descontento, mi inconformidad, mi desacuerdo, pero no puede ser utilizado, y eso lo digo yo inclusive en mi prólogo del informe de la Comisión de la Verdad, no puede ser utilizado como un mecanismo de presión para imponer
una política pública o una decisión gubernamental, porque para eso no es la protesta social. Para eso hay partidos políticos y hay la lucha política y hay las elecciones. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con una política pública, no estoy de acuerdo con una orientación que se le quiera dar a la educación, pues voy a formar un partido o a enrolarme en un partido, a hacer lucha política, a llevar un mensaje a la ciudadanía, decir, yo quiero llegar a este puesto, a esta alcaldía, a esta diputación, a la asamblea, quiero llegar porque yo tengo esta visión de lo que se debe hacer con la economía, esta visión de lo que se debe hacer con la educación, con la agricultura, y debo ganar las elecciones y llevar adelante un proyecto o una propuesta política. La protesta social no es para imponer agendas, no es para decir, yo veo así y tú debes tomar esta decisión o porque si no te incendio el país. Esa es una desnaturalización de la protesta social. Y yo, recordarán ustedes, como periodistas informados que son, yo fui fustigado, inclusive se hizo escarnio público mío en 2 sabatinas, porque yo denuncié una represión y una criminalización de la protesta social. Y en una radio, no me acuerdo en qué radio era, dije que se tienen encerrados a 200 y pico de dirigentes indígenas y sociales. Y el presidente Correa en ese entonces, en la sabatina, dijo que yo era un mentiroso, con el típico estilo de esos montajes que hacían con videos y todo. Dijo que me tachaba de mentiroso, y me puso un sello en la frente que decía mentiroso, diciendo que no había nadie encerrado. Y sí, yo reconocí que fue un error mío al decir encerrado en la entrevista, porque lo que yo había dicho era procesados, porque habían procesados por terrorismo, procesados por una serie de delitos en medio de las protestas sociales, ¿no? Y claro, la protesta social siempre ha tenido esta respuesta. Es decir, existen casos emblemáticos también en el gobierno de Correa, la crisis de Lulumcoto y en todos los gobiernos. Y en todos los gobiernos. Eso es así como hay exceso de la policía en todas las manifestaciones, ha habido este tipo de reacciones de los gobiernos. Así es, doctor, le queremos agradecer, nos quedan segundos, se nos termina la conexión y no queremos que aparezca como que le vamos a cortar, así que nos queremos despedir educadamente con usted con el tiempo necesario. Muchísimas gracias. Es más, le comprometemos para otra y ahí sí seguimos hablando de todos los casos de violación de los derechos humanos. Se fue. Eso. Bueno, sí está todavía. No, le mandamos un abrazo, doctor, gracias. Ya. Chao, gracias. Cuídese, doctor, muy amable, muchas gracias. 8:09, una pausa. Ya regresamos.